Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Acuario. Antes de empezar, Acuario, nos vamos a recargar de buena energía. Tengan mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Richard, ¿has hecho tu propaganda? Sí, corazón, muy bien. Nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Algo me ha picado, cariño. Quiero estar libre de mala energía. Que Dios y el universo me ayude. Es muy curioso, Acuario. Yo no soy de hablar de salud, ¿vale? Te soy sincero. Pero la imagen que yo he visto, Acuario, es como si hubiera una persona, como si fuera una mujer. Pero recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. Y es como si te estuviera sobando un poco lo que es el vientre, la barriga, mi querido Acuario. Corazón, ¿han escuchado que algo ha sonado? No sé si han escuchado porque he abierto los ojos y se me escarapela el cuerpo. ¿Sabes qué siento, Acuario? Siento que para muchos de vosotros va a haber lo que es una sanación. Puede ser una sanación en la enfermedad, como también lo que es en la parte espiritual, cariño. Y la otra imagen que he visto es como si hubiera lo que es un túnel, pero al costado hay muchas almas que están prisioneras, Acuario. Está resultando muy espiritual tu lectura. Si tú, mi querido Acuario, en estos momentos, por cualquier circunstancia de la vida, puede ser que tienes lo que es un dolor o tienes de repente algún tipo de resentimiento, es importante, Acuario, que esto sueltes, cariño. ¿Por qué? Porque al final nos llega la factura, porque estamos contaminando lo que es nuestro cuerpo, nuestro templo, Acuario. Porque yo lo que he visto es una mujer empieza como a pasar su mano por tu pecho, por tu barriga, por tu vientre, y luego la imagen de muchas almas que están prisioneras, prisioneros. Hay algo que tú, posiblemente Acuario, no has olvidado, hay algo que a lo mejor de repente todavía sigue dentro de tu ser, haciéndote bilis, tienes que empezar a soltar, cariño, porque las energías exigen sanación. Tienes que sanar ya, porque esto te puede pasar consecuencias, ¿vale? Facturas. Muy bien. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo, mi querido Acuario. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Quiero que te fijes en cada detalle, en cada imagen del tarot que te voy a enseñar. El tarot es vidente de luz. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Si no mal recuerdo, esta carta me salió mucho, creo, en Capricornio. Creo, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, pero mira, fíjate muy bien. Si te das cuenta, Acuario, aquí hay un personaje que está encima de un bote. Este personaje está viendo al suelo. Hay mucho viento y a este bote lo está empujando unos cuervos y está dentro de la mar. A mí me dicen, muchos de vosotros, Acuario, simplemente están cargando lo que es un dolor. ¿Por qué? Porque estás viendo en el suelo, hay tempestad, hay tormenta, cariño. Siento, ¿vale? Siento que muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente puede ser que ya tienes que renunciar a algo, soltar algo, tienes que empezar a buscar tu paz mental, tienes que buscar lo que es tu tranquilidad. Porque aquí hay una tristeza, cariño, fíjate. El rostro de esta mujer
está mirando en el suelo y este personaje solamente tiene lo que llevaba puesto o una maleta. Y aquí hay cuervos, Acuario. Hay muchos cuervos. Te recomiendo, mi querido Acuario, que empieces a soltar todo aquello que no te aporta nada bueno. Richard, pero yo no puedo perdonar, Richard, porque si perdono es como darle el gusto a él o a ella. Ya no es cuestión de darle el gusto a él o a ella, es cuestión de tu rescate. Siento que esa energía te está contaminando. Y aunque tú no lo creas, de aquí a un futuro vas a tener problemas de salud. De aquí a un futuro, cariño, vas a estar nervioso, nerviosa. O simplemente, corazón, mientras que tú estás perdiendo tiempo, energía en este mal recuerdo, vas a dejar pasar muchas energías buenas en tu entorno. Richard, no puedo empezar mi vida porque era el hombre de mi vida, la mujer de mi vida. Y como estás con ese recuerdo, no hay espacio para que pueda entrar algo nuevo, algo mejor. Recuerda, Acuario, que Dios es perfecto, ¿vale? La creación es perfecta. Si una persona se va de tu vida es porque Dios sabe que con él o con ella jamás ibas a ser feliz, porque tú eres de otro palo, tú eres de otra energía. Este personaje, sea hombre o mujer, no te merecía, mi querido Acuario. Por eso que me dicen que tienes que empezar ya a rescatarte, porque esta carta es una carta de rescate, ¿vale? También puede ser, Acuario, que una persona quiere volver a tu vida. También puede ser que una persona quiere rescatar, una persona quiere recuperar, pero vamos a ir preguntando en el transcurso de la lectura. Te voy a sacar lo que es signos, que Dios Universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Me sale lo que es un Escorpio. Me sale lo que es un Leo. Me sale lo que es otra vez Leo. Me sale Capricornio. Un hito más. Y cierras con un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo, porque en las características te voy a dar más información. Iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Acuario, vamos a ver. Dice, la letra L, la letra G, la letra A, la letra P, la letra D. Muy bien, corazón. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Las lecturas bonus son espirituales. El propósito de la lectura bonus es que tú veas claridad y es para tu bien, ¿vale? No solamente para hablarte que si Pepe Lucho te ama, no te ama, te recuerda, no te recuerda, si está con otro, con otra. No, es para ti. Dice, años de luz. Ha llegado la hora de practicar los sueños conscientes y los viajes astrales. Su alma necesita alcanzar el reino de los ángeles para realizar su ascensión a la luz divina. Cuanto más practique la meditación, menos le costará abandonar su cuerpo físico y salir a explorar otras regiones, mi querido Acuario. Entonces, te está diciendo, corazón, que tienes que empezar a despertar, cariño. Siento que muchos de vosotros posiblemente por muchas circunstancias de tu vida has estado perdida y perdido, ¿vale? Has estado centrándote más en los problemas que buscar soluciones, o simplemente has estado envuelta o envuelto en ese lodo del resentimiento, del dolor, de la tristeza. Acuario, somos hecho a imagen y semejanza de Dios. Tienes que empezar a buscar tu paz mental, tu tranquilidad. Tienes que vivir. Y vivir, cariño, es estar en paz con todo el mundo. Valora que tienes salud, valora que tienes un plato de comida, valora, cariño, tu juventud, valora los años que tú has vivido, etcétera, etcétera. Entonces, te recomiendo, mi querido Acuario, que empieces a despertar, ¿vale? Pero todo es libre albedrío. Vamos a ver, corazón, por qué me sale la carta del 6 de espadas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Siento, Acuario, que muchos de vosotros, para muchos de ustedes, tú solamente toma lo que es tuyo,
hace falta una reconciliación o vas a tener una reconciliación con una persona. Porque esta carta me habla de reencuentros, de amigos, de reconciliación y representa también lo que es el signo de Cáncer, la familia, el hogar, tu entorno. Tienes que estar en paz con los demás. Yo no te digo, Acuario, siento un Escorpio muy fuerte. Cuando digo signo sin querer es porque está aquí, ¿vale? Yo no te digo, Acuario, que tú me dices, Richard, entonces, Richard, ¿qué hago? Lo perdono por todo lo que me ha hecho. Mira que es mala persona. Voy y lo digo, oye, te perdono. No, no es necesario que tú vayas, toques su puerta y lo digas, te perdono por el mal que me has hecho. No, simplemente dentro de tu corazón perdona, cariño. Perdona. Dentro de tu corazón trata de visualizar cómo te gustaría que más adelante las energías con ellos sea para tu vida, pero de una forma positiva, no de una forma negativa, porque esto nos habla de armonía. Mira, aquí hay 3 personajes que están caminando en armonía. Es muy importante. ¿Para qué, cariño? ¿Y esto qué me va a dar, Richard, de beneficio? Tranquilidad, salud, paz mental y que llegue lo bueno y lo nuevo, cariño. Es esto, corazón. Vamos a ver. ¿Qué más me dice mi querido Acuario? Y tenemos lo que es la carta del 5 de oros. Siento, Acuario, que muchos de vosotros posiblemente no pueden rehacer su vida, a pesar que las oportunidades están ahí. Y ahora te voy a decir por qué. Si te das cuenta, mi querido Acuario, aquí hay un personaje que está prácticamente en una posición de lamento. No da la cara, cariño. Y esta energía te está representando a ti porque estoy viendo tu energía. Y si te das cuenta, aquí a su costado hay una puerta dorada con muchas monedas de oro. Hay una llave y aquí está la cerradura. ¿Sabes qué me dice Acuario? Mientras que tú prácticamente te estás concentrando en tus problemas, estás dejando pasar oportunidades. Levántate, Acuario, porque yo te veo aquí como que estás en plan derrotado, derrotada, como que te sientes avergonzado, avergonzada por lo que ha pasado. Levántate, toma esta llave y abre esta puerta de oportunidades. Pero no continúes en este bucle, corazón. Rescátate. Si tú no te ayudas, nadie te va a ayudar, porque las cartas te pueden dar un consejo, yo te puedo dar un consejo, pero al final la última palabra lo tienes tú. Si tu afán de tener pareja es muy importante, suelta el pasado y va a llegar algo nuevo, porque aquí me dicen oportunidades. Aquí hay prácticamente suerte, porque es dorado el color, dorado. Si no te llega un hombre, no te llega una mujer, es porque todavía no cierras capítulo al 100% o porque hay un resentimiento. Aunque tú me digas, Richard, yo ya no lo amo, ya no lo quiero, pero hay un resentimiento. Entonces, tienes que trabajar con ello porque si no, no va a llegar lo que tú estás buscando, Acuario, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, corazón, la energía de ellos o de ellas. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. La energía de ellos o de ellas. La energía de ellos o de ellas. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Ellos también sufren en su mundo, cariño, ¿vale? No lo quiero justificar a nadie. Yo no soy nadie para juzgar, para justificar, para sentenciar. No, soy un ser humano como tú. Pero si te das cuenta, aquí hay un personaje que se lamenta, cariño. ¿Ves? Está prácticamente como si fuera un espejo. No puede verse ni a la cara. Se siente avergonzado, se siente avergonzada por lo que ha pasado. Está envuelto en los recuerdos. Entonces me dicen que este personaje te piensa, te extraña y le da vergüenza verte a la cara. Porque, cariño, es un ser humano. No creo que sea una máquina que no tenga sentimientos. Le da vergüenza verte a la cara. La carta también del 7 de espadas. Le gustaría dejar lo que tiene actualmente e ir prácticamente corriendo a tus brazos, corazón. Pero quizás tiene vergüenza que tú lo rechaces, vergüenza que tú no lo has perdonado. Quiere dejar a una persona. Mira, si te das cuenta que hay una mujer adelante y atrás hay una novia, fíjate muy bien. Aquí hay una novia, mi querido Acuario. Entonces, siento que esta persona se siente avergonzado, avergonzada por lo que ha hecho y quiere volver contigo, pero lamentablemente en estos momentos las cosas se han salido de contexto. Por eso te digo, tienes que cerrar ciclo,
tienes que perdonar. Vamos a ver las características porque se me va el tiempo, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. La carta de la emperatriz. Posiblemente estás lidiando con una persona que es muy atractivo, muy atractiva, una persona que a lo mejor tiene hijos también. Es una persona que puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, no veo los ojos, pero también siento, corazón, que esta persona posiblemente te ha causado daño porque tenemos la luna. Fíjate muy bien. La carta de la emperatriz. También es una persona muy creativa, muy creativo. Todo lo que toca, cariño, lo convierte en oro. Pero siento que algo ha pasado entre vosotros. La carta de la fuerza. Puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego, pero sobre todo al margen del signo, siento que a lo mejor me dice Richard, es inmaduro, inmadura, o simplemente nunca sabes por dónde va a tirar. Como que tiene doble personalidad. Un día es bueno contigo, otro día es malo o mala contigo. Puede ser que tengan hijos en común, una persona también muy supersticiosa, muy supersticiosa, piel blanca, cabello rubio, natural o pintado, tatuaje, ojos claros, ¿vale? Algunos de ellos. Cuando te digo ojos claros, color marrón, miel, verdes, azules también, ¿por qué no? La carta del 5 de espadas y la carta del 4 de bastos. Para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con una persona que es delgado, delgada, cabello rubio, natural o pintado, elemento agua, puede ser Acuario, Géminis, Libra. Siento que este personaje, corazón, está nervioso o está nerviosa. O su conciencia lo pesa, o posiblemente todo el mundo lo juzga, o esta persona quiere volver contigo, Acuario. Tiene muchos dolores de cabeza, como que el karma, cariño, llega a su vida. El karma. Por otra parte, también Acuario, para muchos de vosotros, posiblemente están lidiando con una persona con la cual hay mucha química, hay mucho flow, pero es una persona que está de paso o una persona que tiene que estar desplazándose, no tiene una residencia permanente. A lo mejor de repente su mundo está relacionado con la conduce algo, ¿vale? Ya sea por trabajo, ya sea de repente por deporte, o de repente tiene que estar viajando constantemente también. ¿Por qué te digo esto? Porque al fondo hay una carpa, representa un circo. ¿Y qué hacen los circos, mi querido Acuario? Siento un Escorpio. Pues los circos siempre están cambiando de lugar, de país, de ciudad, de estado, pero hay mucha química con esta persona. Tú te sientes muy bien, parece que lo conocieras de toda la vida, mi querido Acuario, ¿vale? Siento esto, posiblemente también su mundo puede ser que está relacionado también con el mundo del espectáculo, las redes sociales, etcétera, etcétera, mi querido colágeno, corazón. En resumen, Acuario, te recomiendo que cierres ciclo, abre las puertas a las oportunidades e empieza a sanar ya. Un besote, corazón, suscríbete, comenta, comparte, da un like y estamos en contacto. Bendiciones.